Señor, te damos gracias por el día de hoy y nos has dado la vida una vez más. Tu fidelidad nos ha guardado, nos ha sostenido hasta este día. Gracias porque guardas cada uno de nuestros días y también nuestra espiritualidad, Señor, la has venido guardando. Nos has dado todo lo necesario, todo lo suficiente para que podamos triunfar en nuestra vida espiritual. Te pedimos que el día de hoy hables a nuestras vidas como siempre lo has hecho y que cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta pantalla sean edificados con el mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy. Habla, Señor, a través de mí y ayúdame a mantenerme lejos y que seas tú únicamente el que hable este mensaje. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga que nos estás viendo a través de esta pantalla. Es muy grato saber de que hay personas ansiosas y deseosas de conocer la palabra de Dios y que están siendo edificadas a través de este ministerio que el Señor ha levantado. Nuestro nombre es Ministerio Cristiano Rescatando lo Perdido. Nuestra misión es la misma que el Señor nos dejó: ir y rescatar, ir y salvar. Obvio, es el Señor Jesucristo el que salva, pero nuestra responsabilidad es mostrar el camino para esa salvación. Así que bienvenido a este ministerio, y los que ya son de casita, los que ya son de costumbre y que nos ven a través de esta pantalla, pues que Dios les bendiga y que sus corazones igual estén abiertos, porque Dios siempre que abrimos su palabra nos habla. Y como tú te has dado cuenta, si tú has venido siguiendo este canal ya por algunas semanas, te habrás dado cuenta de que venimos leyendo el Evangelio de Lucas. El día de hoy nos toca el capítulo 4. Hemos tratado de seguir en orden lo que el Evangelio de Lucas nos viene relatando, y el día de hoy nos toca el capítulo 4. La semana pasada nosotros hablábamos acerca del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que después de que Jesucristo fue bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, y allá pasó 40 días y 40 noches y fue tentado muchas veces. Y el día de hoy estaremos tocando ese punto en este momento, ¿no? Es interesante que después de los eventos gloriosos del bautizo, ¿recuerdas de que los cielos se abrieron? Un espectáculo glorioso, una voz del cielo se escucha que dice: este es mi Hijo amado en el cual siempre he tenido complacencia. Y el Espíritu Santo que baja en forma de una paloma que se posa sobre nuestro Señor Jesucristo, fortaleciéndolo, llenándolo. Y nos damos cuenta de que después de ese evento glorioso, ahora viene un momento de prueba, un momento difícil, mi hermano. ¿Recuerda más o menos la historia de Elías? Elías, el hombre, aquel que hace oración para que Dios manifieste su poder, y fuego cae del cielo y consume el sacrificio que estaba en el altar. Y después es amenazado de muerte, y viene un temor para nuestro profeta Elías. Después de un gran triunfo vino una prueba, y así a nuestro Señor Jesucristo, después de este evento glorioso en el bautizo, ahora es llevado al desierto para ser probado, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora va a iniciar su ministerio público. Y Señor y nuestro Dios prueba a sus hijos. Así que tú y yo estamos expuestos a la prueba de parte de Dios. No. Así que va a ser un tema muy interesante el que estemos leyendo el día de hoy. La palabra prueba, para que podamos tener en cierto contexto, se usa de una forma muy como que si fuera un sinónimo algunas veces en la palabra de Dios, dependiendo de quién esté detrás del evento o quién esté enfocándose en el evento. Un mismo evento puede ser una prueba o puede ser una tentación. Es una tentación cuando el diablo está buscando que caigas y te alejes de la voluntad de Dios, pero es una prueba cuando Dios espera de que tu fe sea fortalecida. Un mismo evento puede ser una tentación o puede ser una prueba, y un mismo evento puede acercarte y reafirmarte o puede alejarte de Dios, dependiendo de la respuesta que tú le des. Y eso es lo que está sucediendo acá con nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante: Jesús,
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, recuerda, se había bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y la introducción en esta parte nos deja claro algo bien interesante, y de ahí sacamos nuestro primer punto para el día de hoy, y es de que es la voluntad de Dios, mi hermano, de que tú y yo seamos probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Es necesario, dice la Escritura, de que pasemos por muchas tribulaciones antes de llegar a la eternidad. Es necesario. La Escritura también nos recuerda de que es necesario que la iglesia pase por pruebas, de que los hermanos seamos probados, para que así veamos quién realmente está cimentado en la fe. ¿Recuerdas aquella parábola que Jesucristo nos cuenta de aquellos constructores que hicieron una casa cada uno, y uno la hizo sobre la arena y otro la hizo sobre la roca, y vino una tormenta? Vino la prueba y una casa fue destruida, pero otra casa se mantuvo firme. Y eso Jesucristo nos decía, esto es aquel que escucha mi palabra, pero la pone por obra también. Ese hombre es el que hizo su casa sobre la roca. Pero lo interesante en esa parábola es de que los dos reciben la prueba, estén o no cimentados en la roca. Los dos reciben la prueba, los dos reciben el golpe. La situación difícil a todos nos va a llegar. Es parte de la voluntad de Dios de que sus hijos pasen por pruebas. Jesús dice aquí el verso 1 que estaba lleno del Espíritu Santo, salió del Jordán, y de ahí dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y está con mayúscula. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo a Jesucristo hacia el desierto, hacia el lugar donde también va a ser tentado. Va a un momento difícil, a un momento solitario, a un momento de angustia, a un momento de escasez, que es el desierto. Y el diablo también se encarga de hacerse presente. Una misma situación, mi hermano, puede acercarnos a Dios o puede alejarnos de Dios, dependiendo de la respuesta que nosotros le demos. Primer punto que estamos viendo aquí, que es la voluntad de Dios, que tú y yo, mi hermano, seamos probados. Es necesario que tu fe y que mi fe sea probada. Eventos en la vida que Dios permite para que nosotros probemos nuestra fe, demostremos. No es para ver si sí estamos o no estamos. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es de que nos fortalezcamos. Las situaciones difíciles que Dios permite que lleguen a tu vida, mi hermano, mi hermana, son para que tú te fortalezcas tu fe. Piensa en aquellas situaciones difíciles y cómo has salido de ellas. ¿Has salido fortalecido o has salido renegando de la vida? ¿Has salido bien cimentado en la roca o has salido con destrucción para volver a rehacer? Las situaciones que la vida nos presenta son permitidas por Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es de que nosotros seamos probados. Aquí Jesucristo, en obediencia, va siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, que le está poniendo en una situación de crisis, donde su fe va a ser probada. Recuerda, va a iniciar su ministerio Jesucristo y necesita estar fortalecido para cumplir ese ministerio, para que sea eficaz y para que sea eficiente, ¿no? Así que esta historia la hemos visto otras veces. ¿Recuerdas el pueblo de Israel allá en Éxodo, en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel viene de la esclavitud, pero pasa por el desierto y ahí va a estar 40 años en el desierto. Jesucristo sale del Jordán y ahora pasa al desierto y ahí va a estar 40 días y 40 noches, ¿no? Es muy interesante que Elías, por ejemplo, después del gran triunfo que tuvo, también fue probada su confianza para con Dios. Mira lo que dice Job 2:10. Job 2:10 dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres. Recuerda, Job le vino una desgracia permitida por Dios. Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera esto con Job. Y su mujer, en un momento de desesperación, o quizás así era el corazón de su esposa, llega y le dice: ya maldice a Dios y muérete. Mira cómo estás en desgracia, ¿no? En otras palabras, mira, el Dios al que tú le sirves no ha hecho nada para ayudarte. Ya maldícelo y muérete, ¿no? Y Job en respuesta le dice, Job capítulo 2 verso 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y mira la pregunta que hace Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Job está entendiendo de que el mal también es permitido por Dios. Y esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer cuando llega la crisis. Y esta crisis, Señor, ayúdame a salir fortalecido de esta crisis. ¿Por qué? Porque no vamos a recibir solo el bien de parte de Dios, también vamos a recibir aquello que para nuestro juicio pudiera ser algo malo. Pero es algo que Dios permite, seguramente para que tu fe y mi fe sea fortalecida. La voluntad de Dios, mi hermano, es de que tú y yo seamos probados. Verso 2 hasta el verso 12 están las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó allá en el desierto. Dice el verso 2, y vamos a hacer la lectura hasta el verso 12. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días en el desierto, siendo tentado. El escritor se encarga de decirnos de que la tentación no fue solo al final. Fueron 40 días de tentación. Dice, y no comió nada, al inicio del verso 2. Por 40 días. Dice, estuvo allá y era tentado por el diablo. Lucas nos da a entender de que Jesucristo estuvo en un constante de tentación. Las tentaciones que nos cuenta la Biblia parece que son el clímax, ya lo máximo, lo más lejos que llegó Satanás en la tentación para nuestro Señor Jesucristo. Dice que durante ese tiempo no había comido nada y pasados los cuales pues tuvo hambre. Obvio, 40 días sin comer. Ahora llegó el momento de que su cuerpo físico siente hambre. Recuerda que Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesucristo le responde diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo se acerca de una forma muy sutil para con Jesucristo y le hace esta pregunta o esta tentación, se la presenta así. Dice, si eres hijo de Dios, como poniendo en tela de juicio la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente tú tienes ese poderío. O quizá está haciendo una afirmación. Tú eres hijo de Dios, tú tienes la habilidad de convertir las piedras en pan. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no usas tu habilidad para satisfacer tu necesidad? Esa necesidad que tienes ahorita. ¿Por qué no satisfaces tú la necesidad que estás teniendo? El diablo es bien sutil en su tentación. Algo que aprendemos en estas tentaciones, mi hermano, es nuestro segundo punto, y es de que el pecado, y pon atención aquí, pon mucha atención, escríbelo si es posible. El pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Te lo voy a decir otra vez. El pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Lo que esto quiere decir es de que tú y yo tenemos deseos que son válidos, que son correctos, que son verdaderos, que son legítimos. El problema del pecado es cuando vamos a suplir ese deseo o esa necesidad de una forma incorrecta, de una forma ilegítima. Ese es el pecado. Jesucristo se le está invitando a que supla una necesidad legítima. Tiene hambre y tiene el derecho de comer. Se le está empujando a que supla esa necesidad que es ilegítima, que es legítima, pero que lo haga de una forma incorrecta. Tú y yo tenemos necesidades que son válidas. Es pecado cuando tú y yo suplimos esas necesidades de una forma incorrecta. Tenemos hambre y es legítimo suplir esa necesidad, pero es incorrecto ir a robar para quitarme el hambre. Depende cómo suplamos nuestras necesidades legítimas, ¿va a ser pecado o no va a ser pecado? La tentación es esta invitación
a romper el patrón moral que Dios ha puesto para la humanidad. En este caso, algo que me gustaría que pudiéramos ver en las tentaciones, mi hermano, mi hermana, es de que las tentaciones van a producir un efecto en contra de Dios. No es porque tú y yo seamos la última maravilla, no es porque tú y yo seamos lo mejor y por eso vienen las tentaciones. No, es que el diablo está atentando contra el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, y entre ese plan está el plan para toda la humanidad. Mejor dicho, Dios tiene un plan para toda su creación, pero se va a cumplir cuando se cumpla el plan que tiene para cada uno de los elementos que llenan toda esta creación. Tú y yo somos parte de una historia mucho más grande, de una historia mayor, de una gran historia que se está contando. Tú y yo somos parte de eso, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, tiene un papel, por decirlo así, en esta obra que Dios está haciendo, que ya ha escrito. Pero cuando yo fallo a eso que Dios me ha pedido hacer en esta gran obra, cuando me he alejado del guión que me ha dado, se me ha convertido en un pecado, en una falta. He fallado contra el director de esta gran obra, que es Dios. El pecado, mi hermano, es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Jesucristo tiene el derecho de comer. Él es el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú eres Hijo de Dios, tú eres el dueño. Tú eres el hijo del dueño de todo. ¿Por qué tienes que pasar hambre? ¿Por qué tienes que pasar necesidad? ¿Por qué tienes que pasar un sufrimiento? ¿Por qué te tienes que sentir mal en la relación que estás? Tú puedes cambiarla. Tú eres hijo de Dios, tú mereces estar bien. Tú mereces estar tranquilo. El camino parece lógico, el camino parece bueno, el camino parece que es lo necesario, que es lo correcto. Tu lógica y mi lógica, mi hermano, atentan muchas veces con la voluntad de Dios. Piensa en aquellas necesidades que tú y yo tenemos, que son legítimas, que son verdaderas. Tú y yo tenemos necesidades legítimas y verdaderas. Necesitamos amor, necesitamos cuidado, necesitamos atenciones, ¿no? Necesitamos sustento físico, necesitamos cubrir nuestros cuerpos con ropa, necesitamos muchas cosas. Hay necesidades básicas, necesidades claras, legítimas, pero ¿cómo las vamos a sustentar? Yo necesito una pareja para casarme. Ok, ¿cuál es la forma ilegítima de hacerlo? Quizás la persona ya está casada. No puedo entrar yo ahí. Quizá esta persona no cree al Dios que yo le sirvo. Ahí tampoco entro. Entonces hay una necesidad que es verdadera, que es legítima. Pero hay formas ilegítimas para suplir esa necesidad, y eso se convierte en un pecado. Jesucristo tiene el derecho de comer, está cansado, tiene hambre, 40 días han pasado y lo lógico es de que coma. Entonces aquí, y tú tienes el poder para hacerlo, tú lo puedes hacer. Se le está invitando a suplir una necesidad legítima de una forma ilegítima. Es lo lógico. Y en esta tentación muy sutil de parte del diablo, está empujando a Jesucristo a desconfiar de la bondad de Dios. Dios no te está supliendo tu necesidad, hazlo tú. Mira estas formas para hacerlo. Suple tú tus necesidades de esta manera. Está desconfiando de la provisión del Padre, le está empujando a desconfiar de la provisión del Padre para sus necesidades.
Y más interesante, Jesucristo está empezando un ministerio y está siendo empujado a iniciar un ministerio. Como diría un escritor, olvidé el nombre ahorita, pero él decía, con comida milagrosa. La tentación también va directo hacia aquella misión que el Señor te ha encomendado hacer, hacia aquel ministerio que el Señor te ha encomendado. La tentación intenta, de parte del diablo, hacerte caer para que no cumplas a cabalidad la misión que Dios te ha pedido hacer. Porque si estás en pecado no vas a poder cumplir esa misión, aunque la situación sea legítima. Mira el verso 5 y aquí leemos la otra tentación, la segunda tentación de acuerdo al relato de Lucas. Y le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Entonces el diablo le presenta una visión a nuestro Señor Jesucristo, y es una visión porque no existe ningún monte tan alto donde tú puedas ver todos los reinos del mundo. Pero de alguna forma el diablo se encargó de que Jesucristo pudiera ver todos los reinos del mundo y le está diciendo, todo esto te lo puedo dar. ¿A qué es a lo que venía Jesucristo? ¿A qué es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo? A hacer un pueblo, a hacer un reino para nuestro Padre Celestial, a hacer un reino para Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él vino a levantar un reino, y es donde a ti y a mí nos ha hecho la invitación de que entremos a su reino, el reino de los cielos. Ha llegado, fue su anuncio. El anuncio de Juan el Bautista, el reino de los cielos está cerca, y Jesucristo dice, el reino de los cielos ha llegado. Ya está acá, el reino de los cielos. Él vino a hacer un reino. La invitación es, ¿por qué no mejor dejas que yo te dé ese reino? Te lo puedo dar de una forma instantánea, te lo puedo dar ahorita, en este momento, de una forma rápida. Que no esperemos el proceso divino y busquemos satisfacer nuestras necesidades o cumplir nuestros propósitos en la vida, que intentemos cumplirlos fuera del orden divino, es un pecado. Es un pecado satisfacer los deseos o responsabilidades legítimas de una forma ilegítima. Jesucristo vino a hacer de todos los reinos uno para el Padre. Aquí la invitación es, tú puedes hacer eso de una forma incorrecta, pero lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Hay muchas cosas que tú y yo, mi hermano, tratamos de alcanzar en la vida, que son legítimas, que son buenas, pero muchas veces las alcanzamos a través del pecado, a través de la mentira, a través del robo, a través del timo. Es muy interesante cómo la humanidad nos la arreglamos para alcanzar nuestros propósitos. Se nos olvida que pertenecemos a Dios y que nuestras formas y nuestras maneras deben ser santas, deben ser perfectas, deben ser justas, deben ser honestas, deben ser derechas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La invitación se le está haciendo y se le dice, ¿quieres poder? Aquí está el poder. Te lo puedo dar. El verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesucristo le dice, espérate. Mi enfoque está claro, el único que merece adoración y alabanza es Dios. Mi hermano, si tú y yo estamos enfocados en el propósito de Dios para nuestras vidas, va a ser difícil de que la tentación triunfe sobre nosotros. Si nosotros estamos bien cimentados en el camino de la verdad, va a ser difícil de que la tentación venga y nos venza. No quiero decir que la tentación no va a llegar, la tentación va a llegar, pero vamos nosotros a poder vencer y vamos a poder triunfar
cuando la tentación llegue a nosotros. Si estamos enfocados, Jesucristo dice, no, la Escritura dice que solamente hay alguien al quien se le debe dar adoración, y ese es solamente a Dios. Así que si tú vienes a pedirme algo que solamente a Dios le pertenece, quiere decir que me estás empujando a pecar. Si tú me pides algo que Dios dice que no, entonces me estás empujando a pecar. Cuando alguien te dé un consejo, mi hermano, mi hermana, y ese consejo no va de acuerdo a la voluntad de Dios, esa persona te está invitando a pecar. Cuando alguien te motive a hacer algo, pero ese algo no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ese algo es una invitación del mismo infierno con la intención de alejarte de la voluntad de Dios. Aunque pueda ser tu mejor amigo, aunque pueda ser tu familiar, si te invita a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, te está invitando a fallarle, te está invitando a pecar. Y el pecado te aleja de Dios, y ya que estés lejos de Dios, te convertirás en una presa fácil para lo que sigue. Es muy sutil el pecado, y por eso tú y yo tenemos que estar alertas. La Escritura nos exhorta a que estemos despiertos y alertas para que mientras estamos dormidos no nos alcance el león que anda buscando a quien devorar. Dice después el verso 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ahora viene la otra tentación, lo pone en la cima del templo, en lo más alto. Y la tentación que le da aquí Satanás dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, tírate. Verso 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Te pongo aquí arriba, si tú te tiras porque tú eres el Hijo de Dios, la Escritura dice de que Dios viene y te protege. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, tú eres hijo de Dios. Dios tiene la responsabilidad de ayudarte y de bendecirte. Tú eres hijo de Dios y tú tienes y Dios tiene la responsabilidad de sanarte si estás enfermo. Dios tiene la responsabilidad de prosperarte si estás en necesidad. Ese es el diablo hablando. Si a ti te sucede esto, Dios tiene que cumplir esta otra parte. Dios está obligado a hacerlo. No, recuerda que tú y yo somos siervos y Él es el Todopoderoso y Él es soberano sobre todo, y Él permite que sucedan o que no sucedan cosas. No tiene ninguna obligación, por decirlo así, para contigo, para conmigo. La tentación es reta a Dios y a su palabra, a ver si es verdad. Pero Jesucristo, al recibir esta tentación, verso 10 dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a Dios en una situación donde tú crees que debe estar obligado a hacer algo. Esto es bien sutil, mi hermano, porque yo me puedo poner a ayunar, porque si yo ayuno, Dios está obligado a responder mi oración. Yo puedo hacer cosas donde Dios esté obligado a hacer. Eso es lo que el diablo le está presentando a Jesucristo, al menos a mi juicio le está diciendo, tírate, Él se hace responsable de que no te pase nada. Tú hazlo. Él va a hacer la otra parte, no te preocupes. Eso no es fe, mi hermano, y muchas veces en la iglesia se enseña como que eso es fe. Hazlo en fe que el Señor va a responder. Hazlo en fe y vas a ver que Dios va a hacer. No, mi hermano,
no tentarás al Señor tu Dios. Tú no haces algo para que Dios actúe. Tú actúas porque Dios te está dando la dirección para que hagas algo. Es algo totalmente diferente. Tocando el ministerio de Jesucristo, sería algo muy sensacional. Que Jesucristo se tirara de la cima del templo y que de pronto los ángeles vinieran y lo recibieran y lo pusieran en el suelo y no le pasara nada. ¿Te imaginas el espectáculo? ¿Te imaginas a toda la gente viendo eso? ¿Te imaginas el inicio de su ministerio? Hubiera tenido muchos seguidores. Porque hubiera sido un inicio extraordinario, hubiera sido un inicio fascinante, hubiera sido un inicio dramático. Y Jesucristo dice, no es la forma de iniciar el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Muchas veces como iglesia caemos en el error de lo fanático, de lo fantasioso, de lo sobrenatural, de lo extraordinario, de lo místico, para atraer multitudes. No es la forma. Es a través del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Recuerdo una ocasión, hace unos años atrás, había un hermano acá en la congregación y estábamos discutiendo en un estudio bíblico uno de estos temas donde las lenguas, el evangelio de la prosperidad, donde tú declaras y confiesas y logras, porque Dios está obligado a responder a tus palabras, porque si tú dices yo declaro, yo confieso, entonces Dios ahora está obligado a hacerlo. De acuerdo a lo que estamos leyendo hoy, es similar a la tentación de Satanás cuando dice, tírate y Dios tiene que hacer esto otro. Recuerdo que este hermano me decía, ¿por qué no predicamos de prosperidad? ¿Por qué no predicamos de esos milagros? ¿Y por qué no predicamos de ese evangelio, ¿no? de poder y esas cosas? Dice, y cuando se llene la iglesia, entonces nosotros les hablamos la verdad, ya que están adentro, que sea nada más el gancho para traerlos, decía este hermano. Y yo sé que lo decía con la buena intención, pero detrás de sus palabras sabemos de que había alguien también, no haciéndolo a él responsable, sino que el diablo utiliza a cualquier persona para poner ideas en sus hijos. Y yo le decía a mi hermano, si nosotros iniciamos así la iglesia y hacemos que la iglesia se llene, porque eso es muy fácil, mi hermano. Tú te pones a hablar de dinero, tú te pones a hablar de sanidades y tú te pones a hablar de poder y de autoridad y de declarar y de confesar y de que tú eres un rey y de que tú eres una reina y de que tú eres una princesa y que tú eres un príncipe de Dios, y comenzamos a levantarte el ego y a mover tus emociones. Esto se va a llenar, claro que se va a llenar, pero no se va a llenar de gente fiel a Dios. Se va a llenar de gente hambrienta de emociones y buscando satisfacer deseos, no buscando agradar a Dios. Esa es la gran diferencia entre lo que Jesucristo va a iniciar y el diablo le dice, mira, esta podría ser una muy buena plataforma para iniciar tu ministerio. Esto sería algo grandioso y las multitudes te verían y te seguirían. Y Jesucristo le dice, espérate, algo no está bien aquí. Me estás empujando a tentar a Dios. Y yo le decía a este hermano, para no perder el hilo de la historia, yo le decía a este hermano, mi hermano, cuando la iglesia se llene, porque hemos predicado esas cosas, en ese tiempo nosotros ya vamos a empezar a creerlas también. Y vamos a hundirnos en la mentira. Y ya no seremos una iglesia. Seremos un grupo que tiene un título de iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo es diferente. Y aquí el diablo, mi hermano, tan astuto que es, está mal usando la escritura. Porque esta es una porción del Salmo 91. El Salmo 91, verso 11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
el contexto de ese salmo es para el Mesías que anda en una perfecta obediencia, y en ese camino perfecto de obediencia, entonces Dios manda ángeles para que le ayuden en su andar en obediencia. No es poner a prueba a ver si realmente Dios no permite que me pase nada, que me lastime nada. ¿Recuerdas a qué venía Jesucristo, mi hermano, mi hermana? Venía a morir por ti y por mí. Venía a entregar su vida, venía al Calvario. ¿Por qué ahora se encontraría haciendo algo para que Dios le proteja de no lastimarse, si Él a lo que viene es a morir? Cuando tú tienes bien claro el enfoque, ¿a qué vienes a esta tierra, mi hermano? Va a ser difícil de que tú te alejes de la dirección divina del Espíritu de Dios. Nuestro primer punto es la voluntad de Dios que seamos probados. Nuestro segundo punto fue una afirmación. El pecado es la expresión legítima de un deseo. El pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Nuestro tercer punto, y este es un reto para nosotros como iglesia, para ti como cristiano, para mí también como cristiano, es un reto. Todos tenemos los recursos necesarios para vencer la tentación. Tú y yo tenemos lo necesario para vencer la tentación. ¿Qué es lo que tenía Jesucristo para vencer la tentación? Desde el inicio nos lo dijo el escritor. Jesús lleno del Espíritu Santo. Primer aspecto que tú y yo necesitamos para vencer la tentación. Y si no guardaste nada en tu mente y en tu corazón de todo lo que se habló en esta predicación, que este punto quede en tu mente y en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Esto es lo importante, este es el clímax de la enseñanza el día de hoy. Tú y yo tenemos todo lo necesario para vencer las tentaciones con las que el diablo venga. La primera, ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando llega la tentación, Él se pudo mantener firme y fiel a la verdad y a la voluntad divina de su Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial. Debemos buscar la llenura del Espíritu de Dios. Tú y yo constantemente. La llenura no es un evento, no es algo que sucede y ya quedamos así por el resto de nuestra vida, no. Esto es algo que tú y yo debemos estar buscando constantemente, llenarnos del Espíritu de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu de Dios, día a día, cada mañana tú y yo debemos buscar la llenura de Dios, cada tarde debemos buscar la llenura de Dios, cada noche debemos buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando llega la tentación puede mantenerse firme. Verso 4, verso 8 y verso 12 repiten algo interesante. Y Jesús, respondiendo a las tentaciones, dijo: escrito está. ¿Cuál es la otra herramienta que tú y yo tenemos, mi hermano? Aparte de estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tú y yo debemos estar llenos de la palabra santa de nuestro Dios. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, va a ser difícil que tú cumplas la voluntad de Dios. Pero si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, se te va a hacer mucho más fácil cumplir esa santa voluntad. ¿Tienes una decisión difícil en tu vida? La palabra de Dios te puede dar sabiduría para tomar la decisión correcta, para que no tomes una decisión que el día de mañana sea pecado. Hay decisiones que tú y yo hemos tomado en la vida que hoy sabemos que son pecado. Hay decisiones que has tomado en tu vida siendo ya cristiano, sabiendo que era pecado, pero le dimos poca importancia a la palabra de Dios. Mi hermano, y en esto quiero tomarme un minutito. Hay cosas en la vida donde tú y yo hemos pecado a Dios. Y son cosas que no hemos arreglado, que hemos ignorado, que hemos metido debajo de la alfombra, que hemos escondido en un rincón. Son temas
que no quiero que nadie me hable. Son puntos frágiles y delicados en mi vida que no quiero que nadie toque. Entonces voy a hacer todo lo posible para que ese tema no se toque en mi vida. Yo sé que es un pecado, pero lo tengo a un lado. Tarde o temprano, mi hermano o mi hermana, tenemos que enfrentar eso. Tarde o temprano tenemos que enfrentar eso. Lo mejor es de que empecemos ya a enfrentarlo. Porque eso no descansará y eso nos va a perseguir por el resto de nuestra vida. Recuerdo el testimonio de Josh McDowell, un nene que fue abusado por uno de los sirvientes que tenía en su casa, su mamá, y que fue muy lastimado por su papá alcohólico. Él creció siendo ateo, pero llega un momento en que el Espíritu Santo toca su corazón y le entrega su vida a Cristo. Y se hace cristiano, se une a una iglesia, es discipulado. Y en una plática con su pastor le dijo: tienes que perdonar a tu padre. Y también le dijo: tienes que perdonar al que abusó de ti. Y él, dando su testimonio, dice: esto es algo muy doloroso, es algo que no quería enfrentar, pero yo sabía que tarde o temprano tenía que llegar a ese punto. Tenía que enfrentar esa verdad, tenía que armarme de valor y cumplir así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mi hermano, es de que tarde o temprano tengamos que arreglar ese pecado. Tengamos que enfrentar ese pecado, sea cual sea lo que tú hayas hecho. Eso nos va a perseguir. Eso muchas veces no es suficiente solamente decir: Dios mío, por favor, perdóname por lo que hice. No, tengo que ir a ver cómo soluciono eso que hice. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón y quizás es algo muy difícil. Quizás ese es tu desierto, donde tu fe está siendo probada. Quizá este es tu desierto donde tu fe está siendo tentada por el diablo o está siendo probada por Dios. ¿Cómo saldrás de esta situación, mi hermano, mi hermana? ¿Saldrás fortalecido en tu fe o estarás alejándote más de Dios? La tardanza también es desobediencia. Llenos del Espíritu de Dios, una herramienta para poder vencer la tentación. Llenos de la palabra de Dios, una segunda herramienta para vencer la tentación. Y la tercera herramienta que podemos aprender el día de hoy es estar llenos del temor de Dios. Si a ti te importa mucho obedecer a Dios y cumplir su voluntad, tú vas a hacer todo lo posible para hacerlo. Si a ti te vale un pepino la palabra de Dios y realmente no te importa mucho si le obedeces o no a Dios, no harás mucho para mantenerte fiel en la prueba. Jesucristo estaba lleno de esa obediencia, de ese deseo, de ese fuego, de esa pasión de agradar al Padre. ¿Recuerdas lo que Dios dijo cuando estaba siendo bautizado? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y la semana pasada nosotros, cuando tocábamos ese punto, decíamos: nosotros como iglesia tenemos que buscar complacer a Dios en todo. Debemos tener esa pasión para complacer. Jesucristo tiene la pasión para complacer a Dios. Entonces, cuando llega la tentación, Él sabe: no, primero está complacer a Dios y después complacer lo que yo creo que necesito complacer en mí. Mis pasiones, mis deseos, mis necesidades, mis metas, mis sueños. Primero vamos
a complacer la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana que me estás viendo, atrévete a complacer la voluntad de Dios. Llénate de este temor de Dios. Llénate de la palabra de Dios y llénate del Espíritu de Dios y verás que vas a ser invencible ante las tentaciones del pecado. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que brilla en medio de un mundo de oscuridad, de pecado, de debilidad, de pasiones y de deseos. La iglesia brilla porque está llena del Espíritu de Dios, está llena de su palabra y tiene un corazón temeroso de Dios. Mi hermano, ese es el reto para ti y para mí el día de hoy. Atrevámonos en todo lo que podamos a nuestro alcance y donde no podamos, corramos a Dios para que nos ayude a hacerlo, pero que cumplamos la perfecta, santa y agradable voluntad de nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y vamos a despedirnos con una oración. Señor, gracias porque hablaste a nuestras vidas, porque nos recordaste de que es tu voluntad que pasemos por tentaciones, pero es nuestra responsabilidad el estar preparados para vencer las tentaciones. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos des también esa iniciativa, ese deseo, esa pasión por tu palabra para llenarnos de tu palabra y poderla tener como una perfecta defensa cuando la tentación venga y saber así cuál es tu voluntad y cuál no es tu voluntad y tomar las decisiones sabias en nuestra vida. Y también te pedimos que nos ayudes a tener un corazón temeroso de ti, que nuestro deseo apasionado sea siempre agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.